Por ejemplo, está esta cuestión que mencionábamos antes de iniciar el podcast de los canales de aprendizaje, de las inteligencias múltiples, ¿no? Que también es una pseudociencia. Cómo el autor sabía de antemano que se trataba de talentos, pero le puso el nombre de inteligencias para desafiar a los psicólogos. Y al final tuvo un impacto tan grande que se terminó usando como un sustento en el sistema educativo. Así es. Y el problema no es, porque este tema de las inteligencias múltiples se introdujo como un refuerzo para la inclusión, para que ningún niño, ningún estudiante, ningún adolescente se sienta excluido. Para no decirles, no es que no seas inteligente, es que tú tienes otro tipo de inteligencia. Para las personas, para las personas que nos están escuchando, creo que convendría poner un poquito en contexto lo que son las inteligencias múltiples. ¿Nos podrías ayudar, Héctor, a contextualizar? Las inteligencias múltiples, probablemente muchos hayan escuchado incluso de la inteligencia emocional, que también entra en esas inteligencias múltiples. Entre otras más, que está la inteligencia musical, está la inteligencia, la que es, no recuerdo el nombre exacto, pero es como para relacionarse, es interpersonal e intrapersonal, que una es cómo te relacionas con los demás y otra cosa es cómo lo haces contigo mismo. Que en realidad no son inteligencias, se manejan así, pero son más bien talentos o habilidades. El autor, quien hizo esta propuesta, quien propuso esta idea, este concepto, lo llamó inteligencias y él mismo reconoce, o reconoció en su tiempo, que lo hacía para desafiar a los psicólogos. Y en buena parte como para atraer un poco la atención, porque él mismo reconoce que si les hubiera llamado talentos o habilidades, no le hubieran prestado la atención que le estaban dando. Y él buscaba esas dos cosas, desafiar a los psicólogos, que para él tenían como secuestrada la palabra inteligencia, que se sentían dueños de la palabra inteligencia, y otra que era atraer la atención, causar como un impacto en la sociedad, llamando la atención. Y esto se introduce en el sistema educativo por un tema de inclusión, que es el que mencionaba hace un momento. Este señor se llamaba Howard Gardner. Howard Gardner, sí. Y se introduce en el sistema educativo por un tema de inclusión, para que ningún estudiante se sienta excluido, porque antes se les daba, se valoraba más a los estudiantes que se consideraban inteligentes, los que tenían mejores calificaciones, los que tenían más conocimiento, que asimilaban mejor los conocimientos, pues estos, mucha gente que creía esto, se tenía esta creencia de que eran los estudiantes que más valían. Obviamente una persona no vale porque tanto puedes aprender en la escuela, pero era la creencia que era como la creencia más generalizada. Y por el tema de la inclusión, se introduce este término de inteligencias múltiples para que ahora nadie se sienta excluido. No es que tú no seas inteligente, es que simplemente tienes otro tipo de inteligencia. Tu inteligencia no es las matemáticas, no es la lengua. Tu inteligencia es artística, por ejemplo. O tu inteligencia es musical, o tu inteligencia es emocional, que también se maneja el término de inteligencia emocional. El problema con esto es que no tiene una base científica. No es nada que esté demostrado científicamente. De hecho, se ha demostrado lo contrario. Que lo que nosotros conocemos como inteligencia está más relacionado o que engloba más de manera general muchos de estos conceptos en uno solo, que se puede definir simplemente como inteligencia. La inteligencia de toda la vida, la que conocemos desde siempre. Es muy común, por ejemplo, a diferencia de lo que nos presentan en las películas, en las series, que una persona que le va bien en matemáticas, no es raro que le vaya bien en deportes, por ejemplo, porque hasta cierto punto está como relacionado, esa forma de asimilar cosas nuevas, que es una de las definiciones de inteligencia, la habilidad que tiene una persona para asimilar nuevos conocimientos. Es porque hay varias definiciones de inteligencia, pero todas van más o menos por lo mismo. Entonces, el tema de las inteligencias múltiples, lo que a mí me hace ruido es que
el sistema educativo se basa mucho en esto, pero como te digo, no tiene una base científica y se ha demostrado de hecho lo contrario. Para mí tiene una buena intención el tema de la inclusión. Para mí está muy bien que quieren hacer que todos los niños, todos los estudiantes, adolescentes o jóvenes, o más jóvenes, perdón, se sientan incluidos. Eso está muy bien, eso está excelente. El problema es la forma en la que se está haciendo, que es metiendo un concepto que se considera para muchos una pseudociencia. Y lo mismo aplica con el tema que te había mencionado hace rato de los canales de aprendizaje. Los canales de aprendizaje, pues se supone que cada persona tiene como un canal de aprendizaje. Cada quien aprende, o esto es lo que se maneja con el mito de los canales de aprendizaje, que si tú eres más visual, que si tú eres más auditivo, que si tú eres más kinestésico, que tú aprendes mejor de cierta forma, o que tú aprendes mejor leyendo que escuchando, o que tú aprendes mejor con imágenes que leyendo, o que para ti es mejor que alguien te esté explicando, estar escuchando a la persona, que tener que leer un texto, lo cual es un mito también. No está demostrado que las personas aprendan mejor de un canal o de otro, de estos canales que se manejan, que es kinestésico, auditivo y visual. No está demostrado. Y es otra de las cosas en las que se basa el sistema educativo. Que, como te mencionaba hace rato, si no identificamos bien los problemas de la educación, no vamos a poder resolverlos. Y el hecho de que se esté basando la educación en conceptos que no están científicamente demostrados, yo creo que es un problema. Y yo creo que es un problema que podría afectar, o está afectando, mejor dicho, la educación en general. Lo que sí está demostrado es que se presente la educación a través de varios canales, que no sea solamente con lectura, o no sea solamente oyendo a través del oído, o que no sea solamente con imágenes o material visual, sino que sea a través de varios canales, que al mismo tiempo que estás viendo una imagen, estás escuchando o estás leyendo. Eso sí funciona, porque estás haciendo llegar la información a través de varias vías. Eso sí que funciona, y funciona para todos en general. Nada de que es que a ciertos alumnos tengo que presentarles un material visual, a otros tengo que presentarles un audio. No, esto funciona igual para todos. Puede funcionar de manera homogénea dentro de un mismo grupo. Retomando un poquito la cuestión de las inteligencias múltiples, hay algo que me genera un poquito de ruido. O sea, se hace actualmente, tiene su utilidad como, como inclusividad, ¿no? Se hace con la intención de esta de generar una inclusión a niños que normalmente se les dificulta, por ejemplo, lo lógico matemático. Pero no es reforzarles el hecho, o sea, o no es, por ejemplo, tal vez él no es bueno aprendiendo mediante la lectura, pero tal vez él aprende mediante la música, por ejemplo. Tal vez lo suyo no es escribir, lo suyo tal vez no es redactar, lo tuyo es más lo musical, lo artístico, por ejemplo, que es como una narrativa que le puedes dar a alguien que a partir de las inteligencias múltiples. Pero ¿qué pasa si empiezas a alejar a esa persona, a ese niño? Lo enfocas muchísimo en lo musical, pero lo empiezas a desapegar de la escritura, de la lectura. No es algo que a la larga le afecte. Enfocarlo tanto en lo musical y no reforzar, no hacerlo que ejercite las habilidades cognitivas que te ejercitaría la lectura, por ejemplo. A ver, es que ahí, por ejemplo, si hay un niño que tiene talento musical, talento, no inteligencia, talento, que tiene talento para la música, para los instrumentos, ese niño tiene que seguir con su proceso normal, igual que todos los niños. Tiene que aprender a leer, a restar, sumar, multiplicar. Tiene que aprender lo que tiene que aprender. Lo de desarrollar su talento musical ya es un extra. O sea, se lleva por separado. Sí, eso se tendría que manejar
aparte. Si dentro de la escuela se dan clases de música, pues sí, que le dé duro a la música. Pero si no se dan clases de música en la escuela, que aquí en México es lo más normal, que no se den clases de música dentro de una escuela común y corriente, una escuela pública, pues tendría que desarrollar ese talento aparte. Pero sí se hace la recomendación, por lo menos si el maestro, el docente se da cuenta de que ese niño tiene talento para los instrumentos musicales, o para la música en general, sí se le hace la recomendación a los papás, oiga, su hijo tiene este talento, yo le recomiendo que lo desarrolle, porque puede ser incluso un medio de vida, podría ser, a lo mejor el niño no llega a ser ingeniero ni médico, pero puede ser un buen músico, podría incluso llegar a vivir eso si desarrolla ese talento, esa habilidad. Pero eso ya es aparte, o sea, lo que tiene que aprender el niño, lo tiene que aprender igual que todos los demás, lo que te decía, lo que marca el perfil de egreso, eso lo tienen que desarrollar todos. Es como que lo básico. Ya si el niño tiene otro talento, pues eso se desarrolla. Si la escuela no lo imparte, se tiene que desarrollar aparte. Si la escuela lo imparte, en la misma escuela se le tiene que apoyar al mismo tiempo que se desarrollan las otras habilidades. O sea, una cosa no está peleada con la otra, puede hacer las dos cosas perfectamente. ¿Ves que hay algún riesgo a futuro o que quizás ya se esté dando el hecho de que el sistema educativo mexicano se base en estas dos posturas que no están científicamente comprobadas? Un riesgo, el riesgos graves no creo que haya, pero lo que yo creo que sí puede hacer es que, pues obviamente que la gente viva engañada, la gente está viviendo con una creencia equivocada. Y cada vez se oye más el término, por ejemplo, el de la inteligencia emocional, que yo creo que es el más popular, pero están distorsionando el término, la palabra inteligencia, le están quitando el significado, porque eso no es inteligencia, eso es un talento. Sí. Y yo creo que el riesgo es que la gente viva con un concepto o con una idea equivocada de lo que es la realidad. La realidad es la que es. Y por ejemplo, para mí no tiene nada de malo que un niño no sea bueno en matemáticas, pero que sea bueno en deportes. No tiene absolutamente nada de malo. A lo mejor las matemáticas simplemente no se le dan. O a lo mejor pasa lo que mencionabas hace rato, que no le gusta. Y a él lo que le gusta es el deporte. Bueno, pues el niño tiene que estudiar matemáticas igual que todos, tratar de aprender lo que tiene que aprender todos, y si se quiere dedicar al deporte siendo más grande, que se dedique al deporte. Se le apoya para que practique el deporte, pero que no crezca creciendo, por ejemplo, que es otro tipo de inteligencia, porque no lo es. O por lo menos a mí sí me hace mucho ruido eso, porque a mí me gusta llamar las cosas por su nombre, por lo que son. Y yo creo que basar el sistema educativo en algo equivocado sí puede traer consecuencias. En cuanto a ideologías también, porque pueden desarrollar, los niños van a crecer con cierta ideología, pero es una ideología basada en algo que está equivocado. Yo creo que lo más responsable es llamarle a las cosas por su nombre y enseñarle a los niños que no tienen nada de malo. Si no sabes mucho de matemáticas, no pasa nada. Tienes otros talentos, tienes otras habilidades y no pasa nada. Simplemente tu función dentro de la sociedad va a ser otra. Punto. Eso es todo. Y no tiene más valor el que es bueno en matemáticas que el que es bueno en pintura, por ejemplo. Simplemente cumplen roles distintos. Y es, Yo creo que eso es lo que se debería enseñar y no lo otro. y es justamente donde se viene dando toda esta inclusión, a partir de esto que comentas, el hecho de propiciar que tú puedas desarrollar aquello, aquello que se te facilita y que puede llegar a ser productivo y que lo desarrolles para que en un futuro puedas desempeñarte adecuadamente bien y que al final de cuentas adquieras un bienestar, cierta calidad vital, ¿no? Que al final de cuentas la escuela termina dándote las herramientas para que tú puedas desarrollarte como un ciudadano y te puedas desarrollar adecuadamente. El problema es muchas veces también
los adultos o las personas que creen que, por ejemplo, tiene más valor el niño que saca un 10 en matemáticas que el que saca 10 en educación artística. Y no debería ser así. Simplemente deberíamos enseñarle a los niños, a los estudiantes en general, que no tiene nada de malo que seas más bueno en una cosa que en otra. O sea, es que se le da demasiada importancia, que yo sé que la tiene, yo sé que español y matemáticas tienen mucha importancia porque son básicas, como la base para lo que tú vayas a hacer más grande. Tienes que saber un mínimo de matemáticas y un mínimo de español, del idioma. El problema está en eso, que los propios adultos, las personas que se encargan de educar a los niños, de formar a los nuevos ciudadanos, le dan más importancia a eso que a otras áreas. Y deberíamos hacer lo contrario, deberíamos enseñarle a los niños que vale lo mismo por ejemplo, un médico que un escultor, que una persona que pinta, o un músico. Y simplemente cumplen roles distintos en la sociedad. No pasa absolutamente nada. Están cumpliendo su rol en la sociedad, están cumpliendo un papel, están aportando algo. Y fíjate Eso sí, que, aspectos diferentes, pero igual de válidos. y fíjate que toda esta visión que genera los talentos múltiples, porque yo pienso que habrá que empezarlos a llamar talentos, Sí, sí, las cosas por su nombre. dan pie a pensar de esta manera, cosa que no se está haciendo ahorita por parte de las generaciones anteriores. Las generaciones anteriores todavía le están dando mucho pie a lo que tú dices, español y matemáticas. Y creo que el hecho de que el sistema educativo se base en los talentos múltiples fomenta este tipo de ideología que a la larga yo pienso que va a generar un bien. Sí. Lo único que le llamémosle talentos y no pasa nada. Sí, yo pienso Tampoco es que un problema simplemente tan grande. es como reconceptualizar en lo que se está Sí, basando. Sí, yo pienso que es una más. replantearlo. Sí, creo que es una cuestión. Replantearlo todo y a lo mejor no llamarle específicamente con esos talentos, porque el propio autor reconoció que su teoría que era anticuada, que no era apta para las épocas modernas y Ujú. que se tendría que replantear. Entonces, ahí está otro detalle, que el sistema educativo se basa en una teoría que es anticuada y que el propio autor reconoció que se tiene que actualizar y se tiene que adaptar a los nuevos tiempos.